Hola, ¿cómo están? Bueno, felizmente estamos llegando al final de este recorrido, de este curso de comunicación asertiva. Estamos en el módulo 3 y bueno, nos encontramos ahora viviendo, o por lo menos transitando la última instancia, que sería tratar acerca de los temas que son habilidades y técnicas asertivas, ¿sí? Bueno, antes de comenzar entonces, mi agradecimiento a la Dirección Provincial de Capacitación y Fortalecimiento de la Función Pública por la invitación. Y bueno, un agradecimiento muy grande para ustedes también, para cada uno de los participantes, de los que ha ido realizando los trabajos, ha hecho la lectura, ¿sí? Y también ha ido trabajando en los foros y demás. Y bueno, que son parte esencial también para que este curso se pueda llevar adelante. Así que bueno, muchísimas gracias por eso. Eh, Como todo cierre entonces, la idea de este último módulo, de este último tema del módulo 3, entonces, como les decía, comienza de esta forma, ¿sí? Como ustedes ya saben, ya vimos entonces en el otro video, aparecían entonces las barreras que provocan incomunicación, y bueno, en este caso, como les adelanté recién, vamos a ver habilidades y técnicas asertivas. Mi nombre es Leonardo Ibacache, ¿sí? Soy el facilitador de este curso, y bueno, es un placer para mí llegar a la culminación del curso y que, bueno, como siempre les digo, que espero que haya sido de su agrado y que le haya sumado, le haya hecho algún aporte a su tarea cotidiana y también, ¿por qué no?, a su vida personal, ¿sí? Así que bueno, entonces, habilidades asertivas sería el primer tema que vamos a trabajar en el video, ¿sí? Bueno, como ustedes vieron, tenemos, ustedes siempre, como le he venido a lo largo de todos los videos, le he venido recomendando, es que tienen que leer los textos y también tienen que ver los videos porque de alguna forma se complementan y ese es el sentido también de los videos y los textos. Y que en este caso, como ustedes se imaginarán, al final de este módulo también hay un trabajo práctico específico del módulo 3 que luego tendrán que hacer un trabajo final, que es el trabajo que deben entregar para concluir y para terminar el curso, ¿no? Y tenerlo aprobado. Así que bueno, habilidades asertivas entonces. ¿Qué son las habilidades asertivas? Bueno, son aquellas conductas, ¿sí? Estaríamos hablando ya específicamente de conductas específicas encaminadas a mantener predominantemente un estilo de comunicación asertiva, ¿sí? Bueno, ya hemos mencionado, ya hemos hablado acerca de esto, la importancia que un estilo de comunicación, hay varios, ¿sí? El pasivo, agresivo y el asertivo, y que bueno, depende también de la situación y bueno, de nuestro aprendizaje que hemos venido llevando con la comunicación asertiva, que bueno, que lo podemos desarrollar de mejor manera en algunos lugares, o que bueno, sabemos que como todas las cosas, todos los aprendizajes, nos lleva un tiempo, nos puede llevar a llevar un tiempo más, ¿sí? Bueno, la interacción con los demás y orientada hacia un intercambio satisfactorio entre ambas partes, ¿sí? Esas serían las habilidades. Veremos después entre una habilidad y una técnica. Pero en este caso estaremos hablando de cuestiones personales y estaremos hablando de nuestra propia conducta, ¿sí? Para que logremos esa comunicación asertiva y para que ese intercambio sea lo más satisfactorio posible entre ambas partes. En la mayoría de los textos dice ambas partes y con ustedes se deben imaginar que a veces esas partes no necesariamente puede ser una sola persona del otro lado, sino que puede ser un grupo de personas también, ¿sí? Cuando uno está a cargo de un trabajo, es el responsable, inevitablemente no se comunica solamente con una sola persona, sino con varias, y bueno, esto también se puede llevar a cabo por eso que menciona dos partes y no solamente otro interlocutor e interlocutora. Eh, Hay varias, ¿sí? Hay varias habilidades asertivas, de hecho, se imaginarán que podemos encontrarnos con una habilidad asertiva, es una habilidad social también, entonces podemos encontrarnos con varias, pero hice una pequeña selección así de algunas, las más relevantes o las más fáciles de aplicar en algún punto y también de recordar, entonces, para que se puedan llevar de curso. Bueno, la habilidad de emitir información, ¿sí? De emitir libre información. Acá les sumé, a lo que ustedes ya tienen en los textos, eh, dos técnicas, me parece, dos conceptos que vienen, algunos son tratados, vienen de la mano, digo, porque algunos eh, son tratados de manera conjunta, y que primero la calibración, una palabra un poco no común entre nosotros,
es un concepto de la programación neurolingüística, ¿sí? Y el rapport, ¿sí? Bueno, tiene varios orígenes, pero principalmente hoy se lo vincula a la programación neurolingüística, ¿sí? Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Bueno, la calibración entonces es esa habilidad que nosotros podemos ir desarrollando y que tiene que ver con la capacidad de captar matices del lenguaje corporal y buscar sincronización. Hay un montón de investigaciones que se han hecho acerca de este tema y se puede observar que muchas veces cuando nosotros, si en una conversación, en una comunicación en este caso, logramos interpretar el lenguaje corporal que tiene la otra persona, es probable que si hay como una cierta empatía de alguna forma, una cierta comunicación positiva, es probable que las personas se empiecen a comportar casi de manera similar, ¿sí? De manera, digo, corporalmente, hasta se sienten de la misma forma, se paren si están parados de la misma forma, o empiecen de alguna forma, como un espejo, empiecen a imitar, ¿sí? Inconscientemente casi, sin darse cuenta, la postura de la otra persona. Entonces eso es una señal de que hay una compatibilidad en lo que están diciendo y puede ser todo lo contrario cuando la persona hay también señales que te están dando idea de que bueno, que hay bastantes diferencias entre una persona y la otra. Así que bueno, esa es la calibración muy sintéticamente y que es también interesante para que ustedes la puedan aplicar, ¿sí? Para que la puedan analizar esto, ir detectando en el otro, en su lenguaje corporal o en el grupo, ¿sí? aquellas señales que te den la pauta de cuánto hay un acercamiento o de cuánto hay una distancia o una barrera que hay entre ambas personas. Y por otro lado también, ¿sí? El rapport es la técnica de conexión empática o sea, para una comunicación con menos resistencia. El rapport, en otras teorías, lo que se habla es de una comprensión, ¿sí? O si hablamos de psicoanálisis, estaremos hablando también de una transferencia, ¿sí? ¿Qué sería una transferencia? Bueno, encontrar ese punto en donde la otra persona se identifique con rasgos de nosotros y viceversa, ¿no? Entonces, uno podría hablar de esta conexión. Entonces, si encuentro cuestiones que me son familiares a la otra persona, es probable que también haya una conexión empática sin siquiera haber encontrado todavía, haber hablado o discutido un tema específico, ¿sí? Y eso obviamente que va a allanar un poco el campo o el espacio para poder comunicarnos. Pasamos entonces a la otra habilidad para hacer autorrevelaciones, ¿sí? Autorrevelaciones que no es ni más ni menos que poder contar, ¿sí? Afirmaciones o cuestiones personales acerca de cada uno de nosotros. Y ahí traje también, me parecía, o les aporto acá, que, bueno, uno puede analizar diferentes formas, pero hay una que me parece como sencilla, que es la posibilidad bueno, cada uno de nosotros sabe que no somos iguales al resto, pero sin embargo hay rasgos, ¿sí? Que nos pueden, de alguna manera, eh, podemos congeniar o podemos tener rasgos comunes entre algún grupo y otros ser menos y ser un poco más diferente de otros, ¿sí? En este caso, también la programación neurolingüística lo que propone es que hay sistemas representativos, ¿sí? Cada uno de nosotros percibe el mundo y se mueve a través de ellos, a través de los intercambios sociales que puedan tener, de una manera bastante particular. Entonces, lo que ellos han detectado son como 3 sistemas representativos en las personas, ¿sí? Las personas que son kinestésicas, auditivas y visuales, ¿sí? Y esto es interesante cuando uno se pone a escucharlas, cuando las observa, ¿sí? La forma en que se desenvuelven no es de la misma manera, ¿no? Tienen como particularidades. Las kinestésicas entonces toman decisiones según cómo se sienten, son más viscerales, están más, prestan mucha más atención a las emociones, a sus sensaciones, y usan palabras como tocar, sensación, incómodo, opresivo, ¿sí? Hay toda una cuestión corporal y también el contacto físico como, de alguna forma, hay como una predisposición a un contacto físico. Entonces, uno puede observar que son esas personas y deberá entenderla, ¿sí? Que a veces su conducta va mucho más rápida que a veces que sus pensamientos, ¿sí? Entonces, eso podría ser una de los sistemas representativos que tienen. Por otro lado, los otros dos, las auditivas, ¿sí? Y las visuales, las auditivas tienen
piensan de manera lineal, ¿sí? Como una idea conduce a otra, ¿sí? Una cuestión puede pensarse como un poco más lógico, ¿sí? Y utilizan palabras como, por ejemplo, que tengan que ver con lo auditivo, no me suena, ¿sí? Y entre otras que uno puede ir detectando cuando se va dando la conversación. Esto también es importante porque dan prioridad a lo que oyen, ¿sí? Entonces, son buenos oyentes y a veces prefieren oír antes que hablar, ¿sí? Y entonces también uno deberá entender que los tiempos de esa persona son diferentes a los esperables. Y como dato también interesante es que aprecian mucho las explicaciones cortas y precisas, ¿sí? Son bastante sintéticos en los conceptos y demás. Por otro lado, y ya en este caso el último que tenemos acá, están las personas que son visuales, ¿sí? Y bueno, estas personas visuales, uno se da cuenta en su discurso porque continuamente hacen alusión a todo lo que tenga que ver con lo visual. Imágenes, colores, imágenes descriptivas, colores, todo aquello que uno pueda imaginárselo visualmente. Les gustan las explicaciones y en este caso son casi opuestos a los auditivos, ¿sí? Las explicaciones detalladas, precisas y preferentemente con ejemplos visuales, ¿sí? Entonces tienen toda bueno, uno podrá detectar y entonces en base a eso también uno podrá ir viendo, como le decía bien, tanteando el terreno, ¿sí? Para ver cuál de ellos eh, se siente más cómodo a la hora de una comunicación. Entonces no solo, lo que traería acá, no solo es el mensaje, no solo son los emisor o sector, sino que también tiene que ver con esta particularidad, con este sistema representativo, si se quiere en este término, que puede llegar a tener la persona con la cual nos queremos comunicar. Bueno, habilidades para formular una crítica. También estamos hablando de habilidades asertivas. Entonces, esto que para formular una crítica, ya habíamos tratado esto en el módulo 2, se lo repito, me parece que es como interesante, que el método este DEC, de acrónimos, es un acrónimo que significa describir la conducta no deseada del otro, expresar un sentimiento negativo, explicar la conducta deseada y la consecuencia, ¿sí? Esto implica que antes de hacer una crítica, siempre es recomendable esperar, ¿sí? Y hacer todo un análisis del discurso de la otra persona para luego poder desarrollar y poder buscar que haya un cambio, ese cambio deseado de la conducta, ¿sí? Pero teniendo argumentos y teniendo un contenido de esos argumentos a partir del discurso de la otra persona. 4 entonces, ¿sí? Habilidades para solicitar cambio en el comportamiento o la realización de tareas. Bueno, esto también también ustedes aparece en el texto y es interesante porque uno siempre deberá, hay situaciones donde uno debe hacer una crítica o por lo menos debe hacer una puntuación acerca de las actividades que realizan las otras personas. Y entonces lo que se recomienda es que sí se debe hacer, pero la diferencia es que se debe utilizar la estructura del bocadillo, dice el texto, ¿no? Elegir entre dos elogios, ¿sí? Comenzar con un elogio, decir la crítica o el comentario negativo y finalmente hacer una conclusión con otro elogio o con otra virtud o alguna capacidad que tenga la otra persona que merezca ser reconocida. Y entonces, entre estos, de alguna forma se apacigua, ¿sí? Esa crítica y no es tan directa y el efecto que tiene la otra persona o que puede llegar a tener seguramente es diferente, ¿no? Bueno, entonces, habilidad número 5 para expresar expresiones o criterios distintos a los del otro miembro del grupo, es esto, dar primero la razón sobre la opinión expresada y luego expresar la idea, ¿sí? Obviamente que esto no lo podemos sacar de contexto, debemos analizar esa situación, pero es muy probable que siempre las personas cuando intentan decirnos algo, eh, a veces no es de la mejor manera, pero hay cierta verdad o hay una cierta intención, por lo menos pensándolo de manera bien intencionada, a que se resuelva alguna situación. Entonces, de todo lo que la otra persona puede llegar a decir, debo darle la razón en aquello que yo entiendo que es eh, que estoy de acuerdo, y entonces después eso me abre como una puerta a que yo después pueda explicar otras cosas que puede ser que no esté tan a favor o tenga las mismas, o piense lo mismo acerca de esa situación.
Bueno, habilidad número 6 es para pedir al otro que confirme o exprese desacuerdo, ¿sí? También es interesante porque entonces siempre estamos pensando que cada vez que nosotros hablamos, ¿sí? Cada vez que nos comunicamos, debemos estar escuchando, atentos al otro, lo que nos está diciendo, a la otra, y también no cerrar ninguna comunicación y esperar entonces que la otra persona eh, brindarle como opciones. Y en este caso sería esto, recibir todo aquello sobre lo cual estuvimos hablando, y entonces una forma muy interesante, y obviamente que lleva un trabajo cognitivo, ¿sí? Reflexivo un poco más importante, pero finalmente los resultados pueden ser mucho mejores si al responder si al dar una respuesta también podemos brindar alternativas posibles de una elección, ¿sí? Y esto de alguna forma, y en algunas situaciones particulares, se puede ser reconocido como un símbolo de apertura en la comunicación, ¿sí? No dejar todo cerrado no es solamente hacia un lugar, sino buscar que hayan como puertas que queden abiertas, ¿sí? Y sobre lo cual después se puede llegar a trabajar. Bueno, habilidad para hacer preguntas, ¿sí? La habilidad para hacer preguntas también es importante porque, bueno, en este caso, uno lo puede vincular con la comunicación efectiva, ¿sí? La comunicación efectiva es aquella que se orienta desde el momento cero, sería hacia un fin específico, hasta un objetivo. Y entonces, nosotros cuando estamos realizando preguntas o cuando tenemos una comunicación, también debemos analizar este tipo de situaciones, ¿sí? Entonces, cuando hacemos preguntas, debemos tener una finalidad, ¿sí? Vamos recogiendo información, mantenemos la conversación. Es posible que a partir de las preguntas se generen dudas o se invite a una reflexión con nuestro interlocutor. Todo ello si uno pregunta y las preguntas son las adecuadas, está dando señal de que también hay un interés para poder llevar a cabo esa comunicación. Sin embargo, es interesante que nosotros siempre tengamos como fondo, cuando iniciamos una comunicación, ¿sí? O una conversación con alguien, que no sea una conversación informal donde es solamente una charla, sino donde hay objetivos y van intereses también en medio, entonces poder ir recogiendo toda esa información a partir de preguntas, ¿sí? Y después finalmente poder dar un argumento de ello. Entonces es importante saber hacer las preguntas en el momento adecuado, ¿sí? Como ya les he venido comentando, los tiempos, los silencios, la forma en que uno hace la pregunta, el momento adecuado en que hace la pregunta y la posibilidad también de que el otro ve que hay un interés también en esa consulta. Eso implica también que eso también se desarrolla solamente haciendo preguntas, ¿sí? Pero que son fundamentales cuando uno intenta hacer una buena comunicación. Y el último que tenemos acá es la habilidad para hacer elogios, ¿sí? Bueno, en las habilidades asertivas, los elogios son una parte importante. De hecho, en nuestra vida cotidiana, en cualquier relación interpersonal, los elogios tienen son una parte fundamental. Ahora, bueno, esos elogios, ¿sí? Deben ser tenidos en cuenta porque deben ser sinceros, personalizados, y se debe describir una conducta específica de la otra persona, ¿sí? Y no, a lo mejor les debe haber pasado a ustedes en algún momento, es que si alguien te dijo un elogio y ese elogio fue en el momento adecuado y fue real y uno entendió que se valoró un cierto aspecto de nosotros, es probable que ese elogio perdure a lo largo de toda nuestra vida, ¿sí? O por lo menos quede en nuestra memoria a lo largo de años. Entonces, ese es el poder que tiene un elogio. Sin embargo, si la otra persona percibe que eso que me están diciendo, de la forma en que me están elogiando, no es sincera, es probable que se genere como un cierto resentimiento, ¿sí? Así que ese es como el doble filo que tiene hacer un elogio que no sea en el tiempo adecuado y que no sea de la forma también o como el otro espera que se realice, ¿sí? Así que bueno, estos serían las habilidades asertivas, como les comenté, las 8 que tenía que preparé, ¿sí? Y bueno, obviamente ustedes ya saben que hay muchísimas más, pero es interesante por lo menos ir trabajando en estas
que aparecen acá. Bueno, entonces, ahora vamos a pasar a las técnicas asertivas, ¿sí? Y ahí sí, muy rápidamente, ya nos vamos casi despidiendo del módulo 3 y del curso también. Pero bueno, como les digo siempre, espero que cada uno de estos conceptos en algún momento los puedan aplicar y que también, si existe la posibilidad de que los puedan replicar con las personas con las que trabajan y puedan ser ustedes multiplicadores de todas estas técnicas y habilidades que hemos venido trabajando. Así que bueno, ¿qué son las técnicas asertivas, ¿sí? A diferencia de las habilidades? Son opciones de comportamiento que se deben poner en práctica ante posibles reacciones de las personas con las que nos relacionamos durante la defensa de nuestros derechos asertivos, ¿sí? No mucho más para decir. Nosotros también ya trabajamos cuáles son nuestros derechos asertivos y son parte fundamental, de alguna forma, de la comunicación asertiva, ¿sí? Interpretar esos derechos asertivos, reconocer que a veces no nos reconocemos en nosotros, no nos creemos poseedores de esos derechos, pero, como les digo siempre, esto solamente es un aprendizaje, ¿sí? Y que continuamente uno tiene que ir retrabajando e ir reflexionando acerca de cada una de las situaciones en las que vive, ¿sí? Y eso obviamente nos va sumando experiencia y nos va haciendo reinterpretar aquellas cosas que vamos viviendo a diario, ¿sí? Bueno, entre las técnicas asertivas también les tengo que comentar que hay muchísimas, ¿sí? Pero, sin embargo, para los tiempos del curso solamente están como las más habituales, ¿sí? Y son las cuales con las que vamos a trabajar ahora. Bueno, las tres primeras entonces son, por un lado, disco rayado, banco de niebla, compromiso viable, ¿sí? La salvedad que se debe hacer de todas estas técnicas es que se las debe tratar de aplicar en una situación determinada, en un contexto, y obviamente conociendo de alguna forma a las otras personas con las cuales vamos a intentar aplicar estas técnicas, ¿sí? Obviamente que hay un montón de ítems que hay que aplicar antes de no solamente aplicarlas en cualquier situación, ¿sí? Sin haber preparado de alguna forma la situación o que sea de alguna forma esperable o que, bueno, que tenga un compromiso también, digo, en el sentido de que no sea improvisado, ¿no? Bueno, entonces disco rayado sería la primera. Y bueno, esta lo que nos plantea es que se debe repetir nuestro punto de vista manteniendo la posición, ¿sí? Sirve para rechazar o hacer peticiones. Bueno, hay investigaciones que plantean que si uno, después, una persona insiste en una posición, por lo menos hasta una tercera vez, ¿sí? Es probable que pueda llegar a conseguir lo que se espera. Obviamente que eso no tiene que ser como algo agresivo, sino buscando el momento adecuado, ¿sí? Y la situación, estando calma, ¿sí? Estando tranquilo o tranquila y esperando diciendo nuestro discurso de aquello que estamos pensando justo en el momento y, y sin buscar confrontación. Banco de niebla, ¿sí? Es dar la razón a la otra persona en aquello que la tenga. Consiste en no devolver una crítica, sino aceptar la posibilidad o probabilidad de que así sea, ¿sí? Entonces, es cierto, como hemos venido hablando, uno siempre puede ser que haya una posibilidad de lo que me están diciendo que sea cierta y que sea compartida, una verdad, pero para sentirnos bien nosotros también con lo que estamos haciendo, también es interesante que dejemos abierto ese otro espacio a decir, bueno, que existe la posibilidad y hay una probabilidad de que así sea, y que no siempre la crítica que se acaba de hacer es siempre así. Puede ser que sea en una situación particular y no eso implica que siempre soy así de esa forma y casi que sería como un rasgo de mi personalidad el ser así, ¿sí? Entonces, no es lo mismo que te pongan como una etiqueta, ¿sí? Te etiqueten de alguna forma, a que uno pueda convertir eso solamente en una acción determinada y se pueda salir de esa trampa también de alguna forma, de ese etiquetamiento que a veces nos suelen poner las personas, ¿sí? El compromiso viable sería aceptación de un pedido con opción de cambio al futuro. A veces no tenemos opción en ese momento particular
a poder decir que no a algunas cosas y a poder que las cosas cambien o que estén plenamente casi a favor para ambas partes. Entonces, lo que sí es interesante ahí es que uno puede, ¿sí?, de alguna forma aceptar esto que me están diciendo, pero también dejar abierto la posibilidad de que al futuro, próximo, cercano, esto se debe rever, se debe analizar y se debe tratar de cambiar, ¿sí? Y entonces ahí también estamos dando la pauta de que esto hoy puede ser así, pero mañana no implica que va a seguir siendo así. Va a tener que haber un cambio. Entonces la otra persona también se alerta, ¿sí?, de que eso va a tener que cambiar. Entonces empieza a por lo menos a reflexionar en aquello que acaba de suceder, ¿sí? Los últimos tres que tengo acá son, por un lado, el acuerdo asertivo, ¿sí?, pregunta asertiva y claudicación simulada. Bueno, el acuerdo asertivo es admitir parte del contenido quitando la carga negativa. Bueno, tanto esto como uno puede aceptar lo que me dice, yo puedo aceptar lo que me dicen, puede ser que eso me sirva para cambiar o puede ser que haya una parte de verdad, como recién les decía, de ese contenido, pero no implica que yo acepte todo esto, porque también puede ser que haya también que de alguna forma esté, eh, me, me, no sea como una crítica constructiva, sino que de alguna manera sea una situación en la cual se está menospreciando de alguna forma mi integridad como persona, ¿sí? Y entonces eso debería aceptar algunas cosas, pero siempre oponiendo en evidencia esta otra parte negativa o quitándola, ¿sí? Para ser un poco más estratégico. Pregunta asertiva, entonces, y sería, vamos hablando de acuerdo, pregunta ahora viene, ¿sí? Nos hacen una crítica a nosotros de alguna forma, ¿sí? Y entonces, en este caso lo que hacemos es buscar información sobre nuestro comportamiento, ¿sí? Esto ya es indagar en aquello el porqué, es indagar en el porqué de esa crítica, ¿sí? Y el porqué se interpretó ese comportamiento de una forma particular u otra. ¿Para qué nos sirve la pregunta? Bueno, obviamente si es una pregunta bien realizada, en el momento adecuado y demás, es probable que entonces nosotros podamos también desenmascarar de alguna forma si esa crítica tiene una intención buena, ¿sí?, o realmente es un ataque personal. Entonces si lo podemos poner en evidencia eso. Entonces esa crítica deja de tener fuerza, por lo menos porque ya no es una crítica para un cambio, para algo para mejor, sino simplemente es un ataque personal. Entonces también podemos utilizar esa técnica. Y la última que tenemos acá es la claudicación simulada, ¿sí? Claudicación simulada que implica se acepta el argumento sin consentirlo abiertamente ni discutirlo. Bueno, lo cierro acá, estoy de acuerdo de alguna forma con lo que me estás diciendo, pero en el fondo sabemos que eso queda abierto, ¿sí? Pero a veces también hay momentos en donde no se le puede discutir bueno, eh, alguna situación es casi indiscutible o la otra persona no te da lugar a que se pueda discutir. Entonces, bueno, simplemente esto puede ser aceptar ese argumento, ¿sí? Y a veces la aceptación implica que eh, nos da espacio para en otro momento poder volver nuevamente a aflorar todo, a reflotar todo esto que es necesario volver a discutir, ¿sí? Entonces también a veces esto, no solamente hay que pensar que las situaciones, cuando hay una comunicación, es ganar o perder, sino que a veces el tiempo hace que algunas cosas cambien de situación, entonces en otro momento podamos discutirlo o hablarlos o comunicarnos de otra forma y quizás en ese momento no es el adecuado y no es el propicio para que eso suceda. Así que también esto no es, la comunicación asertiva no es ganar ni perder, sino que se puede llegar a un momento de un impasse en un momento, aceptando, ¿sí?, lo que el otro dice, la otra dice, pero esperando que un momento oportuno para que las cosas se vuelvan a discutir o a hablar, ¿no?, a conversar. Así que bueno, esas fueron las técnicas asertivas. Lo último que me queda acá es tareas, ¿sí? Recuerden entonces que tienen que leer,
que ver los videos, cada uno de los dos videos, en este caso del módulo 3, y tienen un cuestionario, ¿sí?, de comportamiento asertivo, que es opcional, con el cual no lo tienen que enviar, sino es para ustedes, donde pueden analizar algunos de sus comportamientos asertivos y también es una forma de autoconocimiento que les puede ayudar. Lo último sí, que van a tener que hacer otra guía de preguntas, ¿sí?, para el módulo 3 específico, y ya váyanse preparando de alguna forma mentalmente, o por lo menos principalmente, váyanse preparando mentalmente para después hacer el trabajo final, que es el que va a determinar si aprueban o no todo el curso, ¿sí? Bueno, por mi parte entonces, este es el fin del curso. eh, Más que agradecido de que hayan estado del otro lado, de sus preguntas, de los foros, de todas aquellas consultas que realizaron, los comentarios, las sugerencias, que todos fueron importantes. Y bueno, los espero, obviamente, en la clase sincrónica, con lo cual nos vamos a encontrar. Y como siempre les digo, espero que haya sido de su agrado, que lo puedan aplicar en su vida cotidiana y en su ámbito, en el ámbito laboral. Y bueno, para mí ha sido un placer, un gusto. Y bueno, le mando un abrazo grande y seguramente nos veremos en otro momento, en otra oportunidad. Y nada más y muchísimas gracias. Hasta pronto.